Bien, en el siglo pasado, mitad de siglo, eh, en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y en otras universidades de Chicago, Illinois, Pensilvania, etcétera, todos esos lugares donde ya hemos recorrido, hemos recorrido textos porque no hemos ido allá, Mentalmente, mentalmente mentalmente. recorrimos. Había un grupo de investigadores, entre ellos, sobre todo en la zona de Chicago, liderados en este caso por Benjamin Bloom, un psicólogo, pedagogo, donde dirigía un grupo de investigación y que se propuso hacer una clasificación de objetivos para poder plantearlos en el nivel educativo, ya que, y esto es como un avance también del currículum que tiene que ver con aspectos más técnicos, ¿no? Porque la crítica un poco al constructivismo y a lo que se planteaba como pedagogía activa, que era como muy desordenado, ¿no? Entonces esta gente dijo, no, también habrá que ordenar para que tenga una estructura jerárquica, una estructura didáctica, una estructura que guíe a los docentes y no que cada grado tenga una orientación diferente o cosas diferentes, sino que haya algo que unifique a todos los niveles y el transcurso, el trayecto real de lo que van transcurriendo los niños, los adolescentes y después en miras hacia la universidad. Entonces, se propusieron armar objetivos, o sea, propósitos educativos para logros graduales en cada uno de los grados, en cada uno de los niveles, en cada uno de los ciclos. Y en primer momento se habló de hacer una clasificación en tres aspectos, ¿no? Que tenían que ver con lo cognitivo, con lo afectivo y con lo psicomotor, que eran como las tres áreas grandes desde la psicología, desde la sociología y desde el conocimiento que se planteaban como currículum a desarrollar en las escuelas y como contenidos que tenían que aprender o que se esperaba que aprendan los alumnos. Esto ocurría mitad del siglo y en 1956 este grupo presenta esta taxonomía que se llamó Taxonomía de Bloom porque su director era Benjamin Bloom. Estos objetivos educacionales después se fueron desarrollando más y también en algún momento se convirtió en una exageración en la educación, por eso también tuvo muchísimas críticas después y de algún modo fue dejándose de lado esta taxonomía u otras taxonomía quiere decir clasificaciones, ¿no? Estas clasificaciones de propósitos educacionales, finalidades educacionales, objetivos, con todos esos nombres van a encontrar, porque justamente iba en contra del enfoque constructivista, donde se trataba de que los alumnos se empoderen, que los alumnos puedan propiciar, digamos, sus propias herramientas de aprendizajes y procesos de aprendizajes. Entonces, esta clasificación como que dirigía demasiado a los alumnos. Se fue dejando de lado porque su extrema tecnic- tecnocracia, ya diría, decía, bueno, se pone un objetivo y se derivan tres objetivos, y así sucesivamente. Pero lo interesante de estas clasificaciones son las dimensiones que plantea Bloom y que hoy se rescatan de nuevo también en el terreno educativo.
Estos tres aspectos, lo cognitivo, el afectivo y el psicomotor, lo que es interesante de ver de que se dividen en 6 dimensiones. Las dimensiones son las del conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. O sea, que cuando uno va a enseñar algo, lo primero que uno tiene que pensar es desde qué dimensión voy a actuar. Se subdividen estas 6 dimensiones en 2 grupos, la del conocimiento, comprensión y aplicación sería un grupo, y la de análisis, síntesis y evaluación sería un aspecto un poquito más complejo. Por eso, generalmente en el primer ciclo, o en el nivel inicial incluso, se trabajan más con las 3 primeras dimensiones, que son las del conocimiento, de la comprensión y de la aplicación. Y a partir del cuarto grado en adelante se trabaja más fuertemente, además de esas 3 primeras, el análisis, la síntesis y la evaluación. La evaluación como una herramienta de autoevaluación o de coevaluación o de una evaluación más consciente por parte de los alumnos. Esto no quiere decir que en estas primeras dimensiones no haya una evaluación, pero son evaluaciones más simples y más ligadas a la dimensión de la aplicación. ¿En qué nos guía esto? Además de tener en cuenta de que cuando vamos a enseñar algo, en cuál de esas, en cuál o en cuáles, porque podemos tomar las 3 primeras o las 3 últimas, y decir, bueno, ¿con qué acciones voy a plantear el propósito educativo? Y entonces allí lo que es interesante también en el planteo de Benjamin Bloom, que hay determinados verbos que se adaptan mejor a cada una de las dimensiones. Hay, por supuesto, verbos que se repiten, verbos en cuanto a pensar en acciones. ¿Y por qué siempre se escriben los propósitos en infinitivo? Porque son atemporales, no están conjugados. No es que, por ejemplo, tomemos el primero, escribir, que aparece allí como verbo, como acción. Cuando uno lo piensa, va a ser antes, cuando uno lo desarrolla va a ser en el momento y después cuando evalúa ya están, digamos, evaluando algo que pasó. Entonces, para no tener que conjugarlo, el momento de plantearlo, se pone en infinitivo. Escribir, describir, enumerar, etiquetar, reproducir, todas estas acciones que ustedes están viendo allí, que tienen que ver con acciones que llevan al conocimiento. Entonces, cuando uno piensa en propósitos, ustedes ya tienen medianamente, y vamos a seguir trabajando seguramente con estas cuestiones del planteo pedagógico y del problema didáctico, lleva a pensar cuál va a ser la forma de resolver ese problema. Y ustedes van a resolver ese problema estableciendo propósitos educativos, propósitos educacionales u objetivos educacionales, objetivos de aprendizajes. Por lo tanto, lo importante acá es pensar. Cuando ustedes dicen respecto de la lectura o de la lectoescritura, noté algunas cosas acá, de la comprensión de consignas, ustedes ya ven de que están situándose en determinadas dimensiones. Por ejemplo, cuando ustedes hablaron de lectura y de los niveles de alfabetización, ¿en qué dimensión trabajarían? Al grupo que nombró esa problemática. Hola, ¿están? Sí, está el grupo. A ver.
Nosotros que hablamos por último, profe, no escuché. La gente que Estamos, sí. habló de la lectura fluida, pero que en realidad lo que estábamos pensando eran los niveles de alfabetización. Los primeros, sí. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en la cuestión de la lectura, para que sea una lectura fluida o para lograr como propósito una lectura fluida, ¿qué dimensiones van a trabajar de estas que están acá? ¿De conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis o de evaluación? Pueden tomar más de una. ¿Conocimiento puede ser? Bueno, si ustedes toman de conocimiento, tienen que pensar de que es el primer conocimiento básico acerca de la lectura, ¿no? Donde qué van a ustedes trabajar dentro del proyecto o de la etapa del proyecto para saber lo que los chicos conocen. Lean allí donde dice definición, dice el sujeto es capaz de recordar información anteriormente aprendida, reconoce información, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, etcétera, de una forma aproximada a como las ha aprendido. Entonces, ¿qué van a Profe, ahí trabajar? sería el diagnóstico pedagógico, en Bien. en eso del conocimiento, ¿no? Perfecto. Y sobre todo del diagnóstico pedagógico, pensando en las 3 dimensiones, ¿cuál? Las 3 dimensiones del diagnóstico dijimos que eran la disposición de aprender, el momento de su construcción de pensamiento, el desarrollo de pensamiento y los saberes previos. Y ahí sería saberes previos. Bien. Los saberes previos. Saberes previos, entonces lo que trabajarían si tomaran esta dimensión de conocimiento, ¿sí? Que podría ser un primer momento del proyecto. Como ustedes bien dijeron, bueno, muchas veces se hace sin conocer, incluso ahora sin conocer. Si ustedes llevaran a la realidad su proyecto, como no conocen bien el grupo, su primer dimensión y sus primeros objetivos educativos sería relevar qué información tienen los alumnos de 4º grado acerca de la lectura. ¿Qué es la lectura para los chicos de 4º grado? ¿Qué capacidad de lectura tienen? ¿Qué cosas han leído? ¿Qué tipo de textos han leído? Si es que han leído. Entonces estarían trabajando allí en un nivel o en una dimensión de conocimiento de este eje que ustedes llamaron o lectura, o que en el diseño curricular van a encontrar referente a la lectura como contenido. Entonces, un objetivo, ¿cuál podría ser? Un propósito, un objetivo de logro de los alumnos. ¿Cuál sería el primer objetivo que ustedes van a poner en su proyecto? Lo mismo. Los alumnos logren Sí. leer fluidamente, puede ser. Leer fluidamente, ¿qué? Textos, párrafos o 4º grado, acuérdense, cuentos. post-pandemia. Cuentos, por ejemplo, ¿no? Sí, porque si bien Podemos hay poner distintos a trabajar cuentos regionales, cuentos de acá, de Misiones. bien, Leyendas. 4º grado en general tiene las leyendas, tiene cuentos regionales, Horacio Quiroga, etcétera. Por ahí habría que ver si ese grupo está como para una leyenda o un texto por ahí complicado o complejo. Por ahí a lo mejor empezar con
textos o cuentos más simples, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el Sí. objetivo bien podría ser, bueno, que los alumnos logren leer fluidamente cuentos regionales. Así sería. Sí, profe. Bien. Podría quedar bien, sí. Ahí van a trabajar solamente la dimensión de conocimiento o también qué tendrían que pensar. Y la comprensión también es importante. Y la comprensión también, porque si es un texto armado con un inicio, un desarrollo y un final, como es un cuento, y la idea es que ellos puedan comprender el cuento, tiene que pensarse un objetivo que logren los alumnos que tengan que ver con la comprensión del texto, de este cuento o de estos cuentos en particular. Y para que ellos tengan la vivencia del saber, necesitan también esta dimensión de la aplicación. El sujeto es capaz de utilizar aquello que ha aprendido cuando aplica las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se le presentan, cuando utiliza la información recibida en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. Entonces, su proyecto tendría que tener esas tres dimensiones. Objetivos que respondan a la dimensión del conocimiento, de la comprensión y de la aplicación. Y ahí hay ejemplos, no son los únicos, hay muchos, pero hay ejemplos de verbos siempre en infinitivos para los objetivos que corresponden para cada uno de esas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, utilizando algunos de estos verbos, ¿cuáles podrían ocupar? Podría ser describir, reconocer, relacionar, definir, Ujú. o por ahí pueden también Seleccionar. reproducir, hacer una reproducción de un cuento que hagan. Seleccionar. Eso iríamos más a la aplicación. En la aplicación también ahí tienen relacionar. Relacionar es más de aplicación. Solucionar, aplicar, resolver, utilizar, demostrar, relatar. ¿Mm? Eso tiene más que ver con esta tercera dimensión. Y de la comprensión, ahí tienen describir, explicar, exponer, Clasificar. ilustrar, parafrasear. Y así pueden ir encontrando diversos tipos de verbos que respondan a cada una de estas dimensiones. Lo que es importante para el docente, tener en claro en qué dimensiones estamos trabajando, porque si vamos a trabajar en el del conocimiento, comprensión, sobre todo cuando es algo que se inicia en cuanto al aprendizaje, no le vamos a pedir una síntesis o no vamos a pedir propósitos que lleven todavía a una síntesis, porque ahí nos desviamos del propósito educativo. Vamos a pensar entonces en cuestiones de dimensión que tienen que ver con el conocimiento, con la comprensión y con la aplicación. En el caso de el otro grupo, comprensión de consignas, ¿en qué dimensión va a trabajar? Obviamente. En la comprensión. En la comprensión Comprensión. y en la aplicación. La aplicación. ¿Mm? En la comprensión y en la aplicación. Se supone que si van a trabajar en la comprensión de consignas, tienen un nivel de fluidez en cuanto a la lectura que les permite comprender lo que están leyendo, ¿sí? Porque si no, tenemos que arrancar un poquito más atrás.
en el nivel alfabético. Se supone que si vamos a trabajar comprensión de consignas, ¿en qué nivel de alfabetización tendrían que estar por lo menos la mayoría de los alumnos? En el alfabético. En el alfabético. En el alfabético. Podemos Profe, pedir, sí. consulta. Y sí, o sea, no podemos saltearnos los pasos como usted había dicho. Siempre, yo calculo que siempre es conocimiento, comprensión y aplicación. Siempre el conocimiento está primero para ver justamente el diagnóstico pedagógico que nosotros hacemos para ver qué saben esos chicos para recién armar el resto. Creo que funciona así o no. No se puede saltear estas etapas, ¿no es cierto? Y si uno va a trabajar con los saberes previos, generalmente va a ser en el primer momento del proyecto. Una vez que tenemos claro por dónde pasa el saber de los chicos o los saberes de los alumnos, entonces ya vamos a trabajar con las otras dimensiones, con la de comprensión, con la de aplicación, y si son un poquito más grandes o si el nivel de conceptualización lo permite, trabajaríamos análisis, por ejemplo, ¿no? Si ustedes le dicen, bueno, vamos a analizar el cuento, por ejemplo, en el caso de los cuentos regionales, vamos a analizar el cuento, hay que ver si ellos pueden hacer eso. Eso Bien, les va a dar justamente la dimensión del conocimiento, cuando ustedes pasen esa etapa de donde el sujeto puede hacer la relación con lo que sabe. Si bien no es que se termina y ya pasamos a otra etapa y nunca más, eso generalmente en la dinámica aparece todo el tiempo, ¿no? Ese reconocimiento de ideas, la articulación de ideas, de conceptos, de creencias, etcétera, se da en forma dinámica. Pero sí tener en cuenta de qué vamos a trabajar y de qué pretendemos que ellos logren en determinados momentos de nuestro proyecto. Pues el proyecto también pasa de un momento inicial a un desarrollo y a un cierre del proyecto. Entonces, entre ese inicio, desarrollo y cierre, también los objetivos van a ir variando. Los objetivos generales y objetivos específicos, que eso también se diferencian. Los objetivos generales son direccionales, son amplios, apuntan a la finalización prácticamente de todo el recorrido del proyecto, y después se arman los objetivos específicos que derivan del general. No es que se inventan otras cosas, ¿no? Tenemos uno o dos objetivos generales y después la derivación en objetivos específicos que tendrá que ver con el momento y las tareas que nos proponemos en el proyecto. En un primer momento de inicio, esos objetivos específicos serán justamente para relevar los saberes previos, qué cosas pueden ser diferentes incluso en el nivel de información que tienen los chicos, ¿no? En la comprensión, en la aplicación. Y sí se puede en el análisis, en la síntesis y en la evaluación hacia el final del proyecto. Todas esas dimensiones van a ir incorporándose en objetivos que tengan que ver con los específicos más que nada. Los objetivos específicos también se llaman operacionales, que tienen que ver justamente con la aplicación, con lo que se puede observar, porque lo que vamos a evaluar van a ser los objetivos específicos, que nos van a dar como resultado el logro de los generales. ¿Se entiende o se enreda un poquito? Sí, profe, se entiende, nos aclaró bastante. Bien, entonces, pensando en los otros grupos, ¿cómo elaborarían así rápidamente un objetivo, más allá de que sea general o específico?
¿En qué dimensión y con qué verbos? Acuérdense que los verbos siempre se redactan en infinitivo, porque son atemporales. Por ahí, si nos centramos en la parte del conocimiento, podríamos decir que los alumnos puedan hacer carteles para el Día de la Madre, uno general, digamos. Y en ese hacer carteles, el específico vendrían a hacer las actividades. Primeramente van a diseñar, pensar, A ver, escribir. el hacer carteles, estoy anotando para tener en cuenta, hacer carteles es más un objetivo específico en el sentido que indica una actividad. Acuérdense que los objetivos específicos, dijimos, son operacionales, o sea, indican la aplicación de la acción general. Por ahí habría que pensar, ¿cuál es el sentido de hacer carteles en el Día de la Madre, dijiste, en el acto o para la ocasión, digamos, del Sí, como Día una de la idea, que Familia? iban a hacer algo para entregar, Ujú. digamos, un cartel. Entonces, vamos a ponerlo a hacer carteles como un específico. ¿Cuál sería el general de este propósito operacional? ¿Cuál es el sentido de hacer carteles para el Día de la Madre? ¿Cuál es el sentido de pensar en un Día de la Madre o Día de la Familia también? Profe, el mensaje que se le da a la madre. La producción de texto. Claro, la producción de texto puede ser, ya es muy amplio. Producción de textos van a Escribir. ser durante todo el año. El sentido que le da a escribir a esa invitación, esa cartita para la mamá que le incentiva, le da como más satisfacción, ganas de hacerlo. Ajá. Entonces, a ver, pensemos la acción, y esto así como más general, que tiene que ver con el sentido de hacer un cartel o una cartita o una nota, Profe, no una nota, no una nota formal me refiero, sino, sí, puede ser reconocer diferentes tipos de textos. pero acá hay uno solo. Hacer carteles o hay un Tarjeta, solo, invitación. ¿sí? ¿Y ahí de qué género estamos hablando? ¿De qué tipo de texto? Informativo, ¿será? O epistolar puede ser también. Epistolar si es una carta. Una tarjeta, por ejemplo, o un cartel. Expositivo. ¿Cuál? Expositivo puede ser. Expositivo. Más o menos. Pero piensen en el sentido del Día de la Madre. ¿Por qué se hace el Día de la Madre, el Día de la Familia, el mes de la familia? Los valores. ¿En el qué? Fuerte, no teman equivocarse. ¿En los qué dijiste? En los valores, dijo. En los valores. Entonces, si valores es un sustantivo, pero si lo convertimos en una acción, valorar Fomentar sería. el desarrollo de los valores, por ejemplo. no entendí a quien habló por último. Fomentar el desarrollo de los valores. Fomentar el desarrollo de los valores, hay muchos valores. Costumbre cultural. Hay muchas costumbres culturales. Del valor de una madre. De una madre. O de O una la figura familia. materna.
De la Podría familia, para ser, ser general, ¿verdad? o de la, claro, de la familia podría ser. Entonces, fomentar o valorar, también dijeron. ¿Valorar qué? Valorar, para hacerlo así más explícito, valorar, El ¿qué? Día de las Madres. La familia, la madre. Valorar la familia. Podríamos pensar en un objetivo general que diga valorar a la familia. ¿Sí? Porque acuérdense que hay diferentes tipos de familia, hay diferentes composiciones de familia. Muchas veces lo mismo pasa con el Día del Padre. Muchas veces los chicos no tienen un padre o una madre presente. Que ya no se festeja más ni el Día de la Madre ni el Día del Padre en las escuelas. Es el Día de la Familia. Es el Día de la Familia. Entonces, valorar a la familia. Pero dentro de valorar a la familia, tenemos que pensar en las diferentes conformaciones familiares. Ya no es solamente mamá, papá, hijos. Valorar a la familia tiene otras connotaciones también. Hoy día hay familias ensambladas, la madre biológica está en otro lugar o el padre biológico está en otro lugar y vive con otra pareja diferente. Entonces, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta cuando se plantea en la actividad ya el tema de la familia. Pero bueno, valorar a la familia puede ser o podría ser en principio un objetivo general. Y de ese valorar a la familia, que es el objetivo general, el objetivo específico podría decir, bueno, hacer o confeccionar o construir carteles referentes al Día de la Familia. ¿Se entiende? Entonces, hay uno más amplio que tiene que ver con la dirección que se le da al logro esperado y cuestiones específicas que tienen que ver con algo que se pueda observar de eso, por eso también se llaman operacionales, o específicos u operacionales. O sea, hacer carteles o realizar carteles o construir o pintar o hacer realizar tarjetas, como dijeron ustedes, podrían ser objetivos específicos donde van a incluir allí la dimensión del conocimiento, de la comprensión y de la aplicación. Entonces, todos estos verbos de estas tres dimensiones les pueden servir para escribir los objetivos. Ay, veo caras muy preocupadas allí. Así. Profesora, en Por la realidad ahora presentación yo vemos creo que acá nos esclareció para todos en general, como usted explica cómo tenemos que pensar para empezar a armar el proyecto, porque no lo estábamos pensando de esa manera y entonces ahí nos complicamos solos nomás para lengua, que no estaba yendo por este rumbo que usted nos dice así tan sencillo y claro. Pensamos otra cosa, por lo menos yo pensé otra cosa. Y ahora sí, como que vamos entendiendo cuál es el sentido de realizar ese proyecto también y cómo escribirlo. Bien, La entonces. verdad que sí, a mí también me parece que aclara mucho. Bueno, me alegro que aclara y que no oscurezca. Igualmente en la confección siempre de un proyecto uno tiene muchas dudas y hay incertidumbres. Nunca un proyecto está completo ni perfecto. No existe el proyecto perfecto porque se puede hacer de muchas maneras o tomar muchos aspectos diferentes en cada proyecto. Por eso es importante tener en cuenta estas pautas que sin ir a encorsetarse tanto en una cuestión de, bueno, objetivo, un objetivo, tres objetivos, no. Eso no, ya no importa, sino tener en cuenta las dimensiones. ¿En qué dimensiones voy a trabajar? De conocimiento, de comprensión, de aplicación. Entonces hago objetivos, propósitos de logro de los alumnos que tengan que ver con esa dimensión. Si voy a trabajar dimensiones de análisis, de síntesis y de evaluación, los objetivos van a ser redactados en forma diferente. Entonces, guiándose con eso, ustedes pueden tener
a su proyecto un poquito más ordenado en cuanto al diseño del proyecto, ¿no? Lo importante, ya nos quedan 2 minutos, lo importante es, primer paso, tener en cuenta ese diagnóstico pedagógico, sea que siempre lo ideal sería que sea real o que se acerque a la realidad. Por eso, bueno, traten de observar o de ver casos reales o de, bueno, recorrer sus propias experiencias y a partir de ahí, bueno, imaginar ese contexto, delimitar el problema, que es un problema didáctico, es un problema pedagógico, es un problema, es un desafío de enseñanza para el docente, la problemática a resolver. Ese es el planteo de la problemática. Y a partir de ahí, entonces hacerse preguntas de cómo resolvería la problemática. Y ahí van surgiendo los objetivos. A partir de esas preguntas, que pueden ser escritas, que generalmente eso se pone en la justificación del proyecto, cuáles son los objetivos de logro de los alumnos que llevan a la resolución de ese problema que es didáctico, pero que es un logro de aprendizaje para los alumnos. Creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. Profe. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Sí. Profe, una preguntita. Sí. Nosotros hicimos con un niño de 5º grado, Bueno. no de 4º. Bueno. Hicimos que tiene baja visión. Ajá. Y ahí le hicimos las problemáticas que tiene. La accesibilidad. Toda la La cuestión de la accesibilidad, accesibilidad. Sí, sí. Bueno, eso vamos a trabajar con la profesora Evelyn y la profesora Liliana y yo el sábado que viene. Lleven armado para el próximo sábado hasta donde hayan llegado con el proyecto y entonces lo vamos trabajando allí. Bueno, profe, Traten de gracias. pensar los objetivos y con este cuadro por ahí que tienen. Y ya el tienen, material digamos, de accesibilidad que tienen también. Rafa, Así ¿te que vas a subir al aula esta? sí, sí, les voy a subir. Tiene otras partes, así después ustedes leen y miran un poquito. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que pasen lindo. Gracias, profe. Chau, chau. Chau, chau. Chao, hasta luego. Buenos proyectos. Chao, gracias. Chao, profe.